Damas y caballeros, bajamos este tema musical porque ya sabemos que ustedes están en casa, tranquilos, lo que van manejando, también sintonizando a Radio Marín, porque ha llegado este momento que todos esperamos. Junta Médica, a través de Radio Marín, la educadora de la frontera. Hoy se encuentran dos de los cuatro médicos, hay dos, pero me imagino que tal vez más adelante viene Disla o viene... Bárbara, ¿cómo? La doctora Gómez. Débora. Ambas tienen situaciones de salud, entonces es probable que no estén. Que no estén. Bueno, entonces le damos la bienvenida a ustedes y luego decimos cuál es el tema que vamos a tratar en la tarde de hoy. Claro que sí. Muy buenas tardes, Miriam. Muy buenas tardes a la audiencia. Es para mí pues un placer tener la oportunidad de dirigirme una vez más a todas esas personas que están en sintonía con esta Radio Marín y específicamente con este espacio, la Junta Médica. Yo más que agradecido de estar aquí. Muy bien, doctor. Buenas tardes a toda la audiencia que nos sintoniza el día de hoy. Para decirle, pedirle disculpas por nuestras compañeras. Sabe que nosotros muchas veces no dependemos de nosotros mismos en muchas ocasiones. Para yo poder venir el día de hoy tuve que decirle a algunos pacientes que regresaba luego y tú sabes que venimos de una fecha navideña donde muchos pacientes a veces hicieron más desarreglos de lo que debían hacer. Travesura. Más travesura de la que debían hacer y en estos días es donde se cosecha todo lo que se sembró en el mes de diciembre. Entonces, de verdad le pedimos disculpas y nada, sabemos que estuvimos ausentes unas 2 semanas. Ya a partir de hoy vamos a retomar nuevamente todas las charlas educativas en el área de salud. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es de mucho interés, que todos o en su mayoría hemos escuchado, que son los accidentes cerebrovasculares. O lo que comúnmente ustedes han escuchado en la calle, a mi papá le dio una trombosis. O a mi papá le dio un derrame, a mi abuelo le dio una trombosis, un infarto cerebral. Esos son términos que se utilizan cuando ocurren lo que llamamos nosotros ACV o accidentes o eventos cerebrovasculares. Así los conocemos nosotros, los comunes, que no somos médicos. Lo de la calle. Lo de la calle, cerebrovascular. Es común que te digan, mira, mi papá quedó con un problema que la mitad del cuerpo no la moviliza, la mitad del cuerpo se le murió, como dicen, la boca se le fue hacia un lado. O un ojo no le cierra bien. O un ojo no le cierra bien, no puede hablar, no se le entiende nada cuando habla, todo lo que agarra con la mano derecha se le cae, no camina porque el lado derecho no lo puede movilizar. Todo estos temas vamos a tocarlo el día de hoy para que la población entienda a qué se debe, cómo se produce y cómo lo podemos evitar. Que hay gente que se recupera más pronto que otra. De eso también es importante hablar, la forma de recuperación. Hay pacientes que presentan una recuperación mejor que otros, pero en medicina siempre decimos que 2 más 2 no es 4. Todos los pacientes no son iguales. Así es. Si detectamos el problema a tiempo y comenzamos el tratamiento a tiempo, existen más posibilidades de que esa persona se recupere y pueda incorporarse a su vida normal. Pero si le damos mucha larga, porque esto es una enfermedad que debemos atacarla inmediatamente. Esto no es algo que se puede esperar mucho tiempo. Entonces, doctor, entrando ya así de lleno, ¿cómo inicia este proceso? Claro que sí. Es importante conocer que en sí qué son los eventos cerebrovasculares o los accidentes cerebrovasculares, como se le conoce. Son todas aquellas afecciones resultantes, ya sea de manera transitoria o permanente, debido a una interrupción en el flujo sanguíneo cerebral, ya sea una disminución o ya sea que ocurra una hemorragia dentro de la cavidad craneana. Cualquier daño, cualquier lesión, ya sea a nivel de nuestra cavidad, pues va a causar una serie de síntomas, y esto es lo que se conoce como enfermedades cerebrovasculares. Algo importante conocer es que las enfermedades cerebrovasculares se van a dividir en enfermedades cerebrovasculares isquémicas y enfermedades cerebrovasculares hemorrágicas.
Muy bien. Darle la bienvenida a nuestra compañera Débora, que aún... Que se puede poner por aquí para que a pesar de su condición, pues hizo el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Bienvenida, Débora Gómez. Bienvenida, feliz año. Uno no sabe hasta cuándo dice año, feliz año, pero... Bueno, yo me imagino que cuando uno ve a la persona de primera vez. ¿Verdad? Creo que durante todo el mes de enero. ¿Verdad que sí? Yo quería preguntar eso. ¿Cuántos meses duramos diciendo feliz año? Bueno, Sí, claro. Enero completo. Completito. Y si viene febrero, bien. También. Acababa de excusarla a la doctora porque sabía que tiene una condición de salud, pero hizo el esfuerzo por estar con nosotros aquí. Le damos la bienvenida a nuestra compañera. Gracias por venir. Gracias. ¿Cómo sigue? Estamos mejor ya, gracias a Dios nos vamos a reintegrar en todo el proceso, al paso, porque uno también es paciente. A veces hay pacientes que ven a uno y dicen, pero ¿y usted? ¿Y qué le pasó a usted? No, pero a los médicos. Claro, pero nosotros somos humanos. A veces nos pasan hasta más cosas que la persona normal. Lo que callamos los médicos, dicen ustedes. Exactamente, pero hay que hacer el esfuerzo y venir aquí porque uno a veces no, tal vez no siente el impacto que uno tiene con los pacientes, pero los pacientes se lo dicen a uno. Doctora, mire, usted habló de tal cosa. Estamos extrañando, doctora. Sí, la gente. Sí, la verdad es que la estábamos extrañando bastante ya en el programa, pero gracias por venir, por estar con nosotros. Aquí. Gracias. Claro que sí. Hablaba de los eventos cerebrovasculares. Decía que se clasificaban en accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico y accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico. Para las personas común y corriente, casi siempre ellos dicen le dio un derrame. Un derrame no es más que una hemorragia cerebral. Para ellos casi siempre todo es un derrame, pero en realidad para nosotros los médicos no es así. Debemos que definir si es un evento isquémico o si es un evento hemorrágico, porque las conductas en cada uno es diferente. Obviamente, isquémico isquémico es que ya sea un infarto, ya sea que se forme un trombo, ocluya el flujo sanguíneo a nivel de las arterias del cerebro, no llegue suficiente cantidad de oxígeno, de sangre, por lo tanto, esa área del cerebro que no llegue el oxígeno suficiente, pues comienza a necrosarse. Se muere esa área, entonces aparecen los síntomas, porque cada área del cerebro está contemplada para pues controlar diferentes partes de nuestro cuerpo. Por eso usted va a ver que en dependencia de la magnitud del área afectada, pues así van a ser los síntomas. Obviamente nosotros queremos incidir específicamente sobre los factores que pueden predisponer a que aparezcan las enfermedades cerebrovasculares, que son varios factores. Dentro de ellos los pacientes hipertensos, aquella gente que están obesos y son hipertensos, tienen el colesterol alto, tienen los triglicéridos altos, tienen antecedentes de una arritmia cardíaca. Todos esos pacientes, aparte de eso diabéticos, tienen alta probabilidad de desarrollar una enfermedad cerebrovascular, ya sea de tipo isquémica. Pero hemos visto muchos jóvenes tipo hemorrágico. En los últimos años. Sí. Se asocia en pacientes jóvenes, se puede asociar a otras cosas, como por ejemplo el consumo de cocaína, el consumo que tenga un tumor cerebral y le comprima alguna arteria. Ahí está asociado en pacientes jóvenes, pero no suele ser muy común en los jóvenes. Más bien aparece a partir de la tercera edad o específicamente puede aparecer a partir de los 55 años. Sí, bueno, doctor. Mira, para ampliar un poquito de lo que dice el doctor. Muchas veces, cuando yo le explico a mis pacientes, a mí me gusta, como dice uno, aplatanarlo un poco para que el paciente lo pueda digerir mejor. Yo tengo una normotecnia que yo les digo al paciente, mira, imagínate que tu cabeza es un tinaco de agua y que tú lo tienes en el techo de tu casa. A ese tinaco, el agua le llega por una tubería. Igual que a tu cabeza, al cerebro, la sangre, el oxígeno llega a través de una tubería. Si esa tubería se tapa, es lo que llamamos evento isquémico. Si se tapa la tubería. Ahora, si la tubería se rompe y revienta y derrama toda el agua, en este caso sangre, es lo que llamamos derrame cerebral. Ahora bien, si el flujo de sangre, yo, como te decía anteriormente, yo dejo que obstruido o reducido durante un largo tiempo, los síntomas van a ser mayores y la reversibilidad del cuadro va a ser menor. Es decir, es menor el progreso que voy a tener con ese paciente.
Como te decía el doctor, dentro de nuestras cabezas existe un holograma de nuestro cuerpo. Es decir, cada estructura de mi cerebro representa un área específica de mi cuerpo. Tengo una área que representa el hemicuerpo, la parte derecha del cuerpo, que en este caso es el hemisferio derecho, y Izquierdo. el derecho me representa el izquierdo y el izquierdo el derecho, es inverso. Porque a nivel del hipotálamo ocurre lo que se llama decusación y cruza automáticamente la inervación y todo funciona de manera invertida. Es decir, si mi evento ocurrió del lado derecho, los síntomas van a ser del lado izquierdo de mi cuerpo. Es todo lo contrario. Tú decías con respecto a los jóvenes. En los jóvenes es muy frecuente que presenten algún tipo de formación aneurismática, generalmente de nacimiento, congénito o algo, o alguna estructura vascular a nivel del cerebro no se desarrolló correctamente. Y ante cualquier aumento de la presión arterial, esta tubería revienta. ¿Has visto cuando un vehículo cae en un hoyo, que se le hace como una tetica a la goma? Esto viene siendo un aneurisma. Es decir, es como una debilidad en una de las arterias que en cualquier momento, por la presión elevada, puede romper y por consiguiente derrame de lo que posee en su interior. Es muy frecuente que en esta zona a todos se le llame trombosis o derrame. Pero muchas veces la gente no sabe diferenciar entre una cosa y otra, porque cuando el paciente llega, los síntomas son casi los mismos. Es decir, cuando un paciente llega a la emergencia, muchas veces para nosotros confirmar si es isquémico o hemorrágico necesitamos de una tomografía. Existen signos que si la pupila, la anisocoria, si una pupila está más grande que otra, que te orienta más o menos si es hemorrágico o es isquémico, pero al final lo que te da la certeza es el estudio de imagen. Viene trabajando esto en nuestro cuerpo por un tiempo hasta que te dé un derrame, o simplemente te da así, ¡pam! No, esto es un cuadro agudo. Agudo. Explícalo un poquito más. Agudo significa que es algo de instalación rápida. No es algo que viene instalándose hace tiempo. ¿No? Esto es algo que te da de repente. Existen personas que hacen lo que se llama microinfartos cerebrales, que generalmente en algún momento pueden o no presentar síntomas, y cuando tú le haces la tomografía te dice que existen múltiples focos que sugieren eventos isquémicos previos, pero el paciente te dice que nunca ha tenido nada. Pero tú ves las imágenes y te dice que sí, que le han dado varios infartos cerebrales, varias trombosis, pero como han sido tan pequeñas, no han tenido ningún tipo de incidencia. O sea, como que hay un temblor de tierra y después quedan lo que le llamamos remanente, le da algo esa parecido, algo parecido. Pequeña. Y los pacientes pueden presentar muchísima sintomatología dependiendo del área. Hay pacientes que te presentan por lo menos, si es el área de la locución, el área de la broca, a nivel neurológico, el paciente no va a hablar. Si es el área de la vista, también el paciente queda con una ceguera completa. Si es el área de un brazo o de una pierna, es decir, cada parte, dependiendo cuál sea la tubería que se me tape en este caso o que se reviente en este caso, van a ser los síntomas. Yo como parte de la audiencia, escucho mucha gente decir, ay, hace mucho que fulana tiene un dolor, o fulano, de cabeza, un dolorcito como molestoso. De esos que no son graves, pero sí son molestosos. O que tiene esa náusea, que le da náusea, o un pequeño mareo. Usted un día me preguntó, ¿tuve como doble? Exacto. Como algo doble. Y yo le decía, sí. Hay personas que a veces, yo le digo a los pacientes míos, muchas veces los pacientes ya cuando presentan algún tipo de malestar, de mareo, confunden un vértigo con un mareo y son dos cosas completamente distintas. Yo le explico, sientes que pierdes el equilibrio o tú sientes que se te pone todo borroso, todo oscuro, porque ya automáticamente yo sé más o menos por dónde viene el asunto. Pero los pacientes muchas veces no saben diferenciar y te dicen, doctor, es que me dio un desvanecimiento, una cosa. Y me senté. Y al final resulta que es un problema de un vértigo, por una sinusitis, por una obstrucción de un tapón de cerumen en un oído, cualquier cosita de eso. Ok. Doctora, ¿cómo afecta eso a la vista? O a través de la vista, ¿cómo afecta el corazón? ¿Cómo no afecta? Bueno, realmente, como decía el doctor, eso va a depender del área específica donde ocurre el evento cerebrovascular. Yo le digo a los pacientes cada vez que van allá que realmente los ojos no ven. Los ojos son como una cámara que captan la imagen.
y luego es procesada, analizada y te dice, por ejemplo, tú estás viendo un micrófono, tú estás viendo un reloj, tú estás viendo una persona, es el cerebro que te lo dice. Tú puedes tener los ojos en perfectas condiciones y si ocurre algo a nivel cerebral, entonces ya el paciente automáticamente deja de ver o ve nada más la mitad de la persona o ve un área específica, ve una sombra negra. Entonces, porque le decimos borroso y eso. Sí, pero hay personas, por ejemplo, que lo ven al doctor y lo ven por la mitad. Entonces, cuando nosotros vemos a eso, se le llama hemianopsia, que a nivel superior o inferior, o sea, el paciente no ve, eso nosotros lo identificamos con un campo visual. Y nosotros vemos dónde está viendo, dónde no ve el paciente y dónde ve. Pero lo que te digo es que, por ejemplo, si hay un ACV, una trombosis a nivel occipital, o sea, en la parte de atrás, es muy probable que el paciente tenga algún tipo de anomalía en el campo visual o el paciente quede ciego. Estos son los pacientes realmente que uno más le cuesta como decirle que eso es un proceso que realmente depende de la recuperación del cerebro, que no tenemos nada que hacer, porque un paciente que estaba viendo bien, o sea, bien, perfecto, no tenía ningún problema visual y de repente viene y queda ciego. Y ellos no se explican porque los ojos están en perfectas condiciones, pero el daño muchas veces no está en los ojos, sino está a nivel cerebral. Y realmente las imágenes se procesan a nivel occipital, por eso pasa eso, que ellos no pueden ver bien. Pero también si ocurre en otras partes, por ejemplo, si ocurre a nivel del encéfalo, en cualquiera de esas partes, todos los movimientos del ojo dependen de lo que diga el cerebro. El cerebro que te dice, mira para el lado, mira para arriba, mira para el otro lado. Si hay algún problema en los nervios que llevan esa información a los ojos, el paciente de repente se pone, por ejemplo, visco, lo que la gente le dice, se vuelve estrábico. Por ejemplo, un niño, y me llegó de 2 años, que él estaba bien y dice la mamá que de repente él está volteando la cabeza y está viendo de lado. Pero eso fue el domingo que le pasó. Yo le dije, bueno, mira, de emergencia hay que indicar una resonancia magnética a ese niño, porque puede ser cualquier cosa. Puede ser que le haya dado un accidente cerebrovascular, que es menos frecuente, más frecuente en adultos, pero también puede darse en niños, puede ser un tumor, puede ser cualquier cosa. O sea, si una persona es normal, bien, y de repente empieza a desviar un ojo, hay que buscar algo a nivel neurológico, obligatoriamente. Mira qué bien que ustedes expliquen eso, porque uno estaba muy perdido. Otra cosa frecuente que te puede dar un aviso de que te puede dar un ACV, se llama maurosis fugaz. O sea, tú estás bien y de repente se te va la visión. Puede ser en un ojo y en raros casos en los dos. Tú estás bien y de repente tú sientes que de ese ojo tú dejaste de ver. Dura 1, 2 minutos y vuelve. Y ya tú ves de nuevo. Eso quiere decir que un trombito pequeño tapó el flujo de sangre que le llega a la retina y por eso dejó de ver. Ya después que la misma presión de la sangre hace que se mueva ese trombito, el paciente ve de nuevo. Si a usted le pasa eso, tiene que ir. Porque muchas veces nosotros lo vemos, ese trombito. Entonces, cuando nosotros lo vemos, lo identificamos, lo mandamos al cardiólogo para que le dé antiagregante plaquetario, lo que él considere, para que esos trombos no se sigan formando. Muy bien. Vamos a recibir la llamada. La gente puede llamar, puede hacer sus preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes, Miriam, ¿cómo estás? Muy bien, adelante. Es Fran de este lado. Sí. No, yo quiero hacerle una pregunta a la doctora. O sea, yo uso lentes, ¿no? Naturalmente, cuando uno se acuesta, se quita los lentes. Es obvio. Yo me acuesto del lado, por ejemplo, hacia la pared. La pared está pintada de blanco. Y un tiempito de yo acotarme, miro hacia la pared y veo como si fuera el ratoncito del Mao o una arañita negra pequeñita que va subiendo de forma casi vertical y termina y vuelve, termina y vuelve. ¿Qué puede ser eso, por Dios? Por lo que usted me dice. Gracias. Se llama flóculo vítreo. Eso normalmente le pasa a las personas que tienen desprendimiento de vítreo. Eso es algo normal en personas mayores de 50 años de edad, pero que siempre hay que revisarse para uno garantizar que sea normal. Porque a veces cuando se desprende el vítreo también se desprende la retina. Y si se desprende la retina, usted dejó de ver. Cuando un médico nos dice eso es algo normal, uno se despreocupa un poco.
El doctor dijo que es normal, es decir que no pasa nada, pero aquí sí es bueno que... Pero, Sí, porque es normal hasta que yo, o sea, es normal hasta que yo lo determine. Hasta que el médico lo determine. Exacto. Por la sintomatología que él me dice, es algo, o sea, yo supongo que es eso, pero siempre hay que acompañarse de una revisión. Okay. O sea, no es para que venga hoy mismo de emergencia, Sí. pero que usted planifique eso para una semana o la otra semana. Exactamente. Mira, hay algunos síntomas que te dan algún preaviso, como diría yo, de que ese paciente tiene riesgo de presentar un evento vascular. Es frecuente que en mi consulta, me imagino que igual la doctora Débora, me lleguen pacientes con rupturas arterial a nivel del globo ocular, es decir, sangrado dentro del ojo. Y también tengo pacientes que por eso en el contexto de que se les sube la presión. Se les sube la presión y se les rompe un vasito en el ojo. O se les sube la presión y comienza a sangrar por la nariz. Yo a estos pacientes les explico claramente. Dele gracias a Dios que ese vasito se rompió en el ojo. Porque si ese mismo vasito se rompe dentro de la cabeza, la historia es otra muy distinta. Entonces, ya esta pequeña cosa, pacientes que tú ves que se descuidan, que no se toman los medicamentos de la presión y que de repente sangran por la nariz, este es un paciente que en cualquier momento es una bomba de tiempo. En cualquier momento te puede hacer un evento vascular, le puede dar un derrame, le puede dar una trombosis. Entonces, porque ya tú estás viendo ya y uno lo advierte, te dice, mira, ve, estos son pequeñas cositas, pero esto puede seguir avanzando. Hay que Igual, cuidarte. La doctora, hay pacientes que ella frecuentemente le hace el fondo de ojo, y en el fondo de ojo, que ella te puede explicar mejor que yo, observa cómo las arterias se rompen y vuelven y se rompen, y a mayor cruce de ruptura, mayor riesgo de presentar un evento. Bueno, entonces lo vamos a explicar después de la pausa. ¿Qué le parece? Perfecto. Vamos a invitar a las personas que pueden llamar este nuevo año. Empezamos así. con llamadas. Sí, llamadas, pero también ustedes pueden enviar sus mensajes a través del WhatsApp de Radio María 809-579-8050. Pero si usted quiere hacer la llamada directa para que los médicos inmediatamente le respondan, 809-579-8296, extensión 1. Y listo, ellos le van a responder. Aprovechenlo porque no es lo mismo estar en una consulta e ir a pagar. Ahora no vamos a tener seguro. Aprovechen estos médicos. Eso mismo. Sí. Es una lucha que hay. Eso tenemos que incluso traer a alguien para que nos explique. eso, porque Porque ahora va a ser muy difícil para todos nosotros poder ir al médico sin seguro. Aprovechen lo que están aquí totalmente gratis. Me voy a esta pausa y luego retorno con todos ustedes. Este es el programa Junta Médica para los que están sintonizando en este momento. Ya les dije desde el principio que pueden llamar al 809-579-8050, es el WhatsApp. Ahí ustedes pueden enviar sus mensajes, preguntarle a los médicos, o pueden hacerlo directamente a través del 809-579-8296, extensión 1. Si están llamando por WhatsApp, como veo en este momento, es bueno que ustedes envíen el mensaje. Envíenlo para que así los médicos tengan oportunidad de escucharlo mejor. Estamos también con un tema muy importante, accidente cerebrovascular. Así se dice, ¿verdad? Así Sí. mismo. Tenemos aquí al doctor González, que es ginecólogo, el doctor Pascasio, cardiólogo, y la doctora Débora, que le damos la bienvenida, que tenía mucho que no podía venir. Ella es oftalmóloga. exacto. Son 3 especialistas nuestros que tenemos y hay que aprovecharlo. Seguimos hablando de este tema. Claro que sí. Bueno, con relación a los síntomas, es bueno abordar que nosotros, cuando estábamos hablando ahorita con respecto a que hay personas que tienen microinfarto, o sea, que se descubren de manera, vamos a decir, accidental, en una tomografía, y le dice, vamos a decir, radiólogo, mire, pero usted tiene área de infarto. Hay personas que en ocasiones hacen algo que se llama ataque isquémico transitorio. Eso es
no es más que aquella persona que de repente puede tener pérdida de conocimiento, no manifiesta una gran cantidad de síntomas, pero de repente tiene algún factor importante, está obesa, tiene colesterol alto, tiene antecedentes de valvulopatía en el corazón y de repente comienza con pérdida de conocimiento. Ojo, hay que estudiarla y hay que tener mucho cuidado, porque no todos los eventos cerebrovasculares dan como especifica el libro. De repente que dice que se le murió un lado. Las personas lo primero que dicen que no puede mover un brazo, que la boca se le desvió hacia un lado, la comisura labial. Que tiene calambre, ¿no? Que tiene, algunos experimentan eso, otros tienen disminución de la fuerza muscular, otros a veces experimentan también episodios a veces de manera transitoria de pérdida de la visión, como decía la doctora Débora. En dependencia del área específica, como siempre, uno va pues a manifestar síntomas. Hay otros cuadros que son de manera más agudo, como decía el doctor Pascasio, que son, por ejemplo, en el caso de las hemorragias subaranoideas. Y las hemorragias tienden a presentarse en pacientes un poco más jóvenes, pero están asociados a lo que decía el doctor. Generalmente hay personas que tienen malformaciones. Malformaciones son aquellos pequeños aneurismas, y cuando esos aneurismas, cuando la presión sube, pues esos aneurismas se revientan y entonces hay un estallido, hay un derrame cerebral, como se llama, una hemorragia cerebral. En este caso subaranoidea, puede haber vómito, puede haber, la nuca se le pone un poco rígida, puede haber un sinnúmero de síntomas, cefalea intensa. Pues es todo decir, eso dolor es de cabeza. dolor de cabeza fuerte, pues todo eso es importante. Aquellas personas que presentan como una cefalea, un dolor de cabeza en la parte posterior, en el cuello, o en la nuca, como le dicen, es importante estudiarlo. Si además de eso son hipertensos, es importantísimo que se haga un control, porque hay que determinar que son personas vulnerables. Y qué bueno que dicen eso, porque mucha gente dice, tengo un problema aquí en la nuca, pero eso es el estrés. Eso me está acabando, ese estrés. No necesariamente puede ser el estrés, siempre hay que individualizar. El estrés en ocasiones te puede dar un dolor de cabeza, eso es cuando tú estás agobiado mucho con el trabajo. Pues generalmente personas que trabajan en oficina, con computadora, digitando, generalmente ese tipo de personas le da mucho este tipo de dolor característico, pero obviamente hay que siempre evaluarla, siempre meritan intervención de una persona, de un profesional, para que descarte cualquier otra condición. Muy bien. Vamos a escuchar las personas que están enviando los mensajes. ¿Les parece? Muy bien. Sí. Recuerden siempre mandar audio para que los médicos puedan escucharlo. Miriam, yo quiero hacerle una pregunta a la doctora. Yo soy el tío de Maciel Urbay, de aquí de Restauración. Yo siempre boto sangre por la nariz, mucha sangre, y yo no he ido al médico a chequearme ni nada, porque eso es una costumbre de que yo boto sangre. Será mucha sangre que tengo. Bueno, ahí está. Ok, mira, existen dos factores que inciden en este tipo de pacientes. El número uno son pacientes que presentan lo que llamamos fragilidad capilar, que no es más que cierta sensibilidad o cierta alteración a nivel de las fosas nasales, a veces asociado a pólipos nasales o algún tipo de problema dentro de la fosa nasal que me genera sangrado. Pero hay pacientes que también se producen por la presión alta. En este caso, ese paciente debe ir a consulta, debe evaluarse y ver cuál es el contexto de su enfermedad. Porque, ¿qué pasa? En medicina, como decíamos, 2 más 2 son 4. Quizá lo que estamos pensando en el caso de este paciente es otra cosa. Es decir, quizá puede ser la presión, puede ser que tenga una poliglobulia, que tenga un exceso de sangre, como él se refiere, o que tenga algún problema ya directamente del área de otorrino. Muy bien. Bueno, quiero decirle a las personas que es bueno hacer preguntas de los temas que estamos tratando. Claro. Pero de todas formas, como usted sabe, el mal de orina no es fácil. Eso no lo soporta nadie. Es un problema muy grande. Claro. Tengo que hacerle esta pregunta a ustedes como médicos. Dice una señora aquí, buenas tardes, pregúntale al doctor qué quita la infección en la orina, es decir, que tiene mal de orina.
Claro que sí. Para ello existen muchos tratamientos. Generalmente nosotros siempre necesitamos asesorarnos por un examen de orina. Obviamente es lo que nos va a confirmar que existe una infección. Si en dado caso es recurrente, realizamos un cultivo, y es mejor todavía cuando es un cultivo porque nos va a decir cuál es el germen específico, pero generalmente usamos antibióticos que sean efectivos contra algunos gérmenes que se llaman gram negativos, que son lo que generalmente, como por ejemplo la Escherichia coli, que es un germen que generalmente vive ahí. Hay muchos antibióticos que se pueden usar, desde las quinolonas, ciprofloxacina, depende, pero lo ideal siempre es primero hacer un examen de orina para poder tratarla a esa persona. Y que no compren todo eso antibiótico, porque eso después que te se hace produce... resistente. Es que nunca es bueno, por ejemplo, comenzar a medicarla. Yo decirle de aquí, mire, compre tal medicamento, porque cada caso siempre hay que individualizarlo. Exactamente. Incluso hay infecciones de vía urinaria, por ejemplo, en el caso mío, que son las embarazadas que yo trato, hay infecciones de vía urinaria que uno la ingresa. Por ejemplo, depende de la magnitud de glóbulo blanco que esté filtrando en la orina, pues nosotros la ingresamos, y las embarazadas la ingresamos. En el caso de la señora, quizás pueda ser ambulatorio, pero es bueno que se haga un examen de orina primero y después entonces pues le pongan tratamiento. Importante, completar el ciclo de antibióticos. Es decir, si su médico le dice que son 7 días, no es que al tercer día te sentiste bien y paralizaste todo. No, ¿por qué? Porque entonces cae en la recurrencia y cae en la resistencia al antibiótico. Exactamente, eso es sumamente importante. Sí. Señores, estamos con un tema muy, muy, muy bueno para todos, porque esto no se trata de que tú eres blanquito, que yo soy morenita, o que no, esto es de todos. Accidente cerebrovascular. Entonces, la doctora Débora, que estaba hablando acerca de la vista y del fondo de ojo, pues nos ayudaría muchísimo que usted siguiera explicando ahí. Algo que, por ejemplo, un ejemplo que fue lo que dijo el señor, que él le sale mucha sangre de la nariz, él no ha ido al médico porque él entiende que eso es algo que a él siempre le pasa. Yo quisiera que los pacientes cuando se levanten, se vean al espejo y vean, ay, cómo amanecí con una arruga más, una arruga menos, amanecí bien, estoy medio blanquito. O sea, que se vean y que usted puede estudiar su cuerpo. Hay personas que le llegan a uno con la comisura, o sea, con la boca desviada hacia un lado, y fueron a revisarse los ojos porque el ojo le pica. Yo le digo, ¿y usted tiene la boca así de siempre? ¿La boca? No. Digo, ¿usted no se ha notado que usted la tiene torcida para un lado? Sí, pero yo pensaba que eso era normal. O sea, tú tienes que revisarte, tú tienes que verte. Hay una persona que no era una ACV, era un tumor cerebral que tenía, que me dice, doctora, yo tengo como 4 días que yo ni siquiera puedo agarrar el lapicero. Una debilidad general. Yo no sé. Y ella fue para los lentes, fue. Y le dije, no, mi amor, esa debilidad, eso no es normal. Mírate una resonancia, un tumor cerebral operado. Que el esposo cada vez que va siempre me dice, ay, mire, esa mujer siempre, porque ella no quedó tan bien. Mire, esa señora siempre la recuerda a usted. Pero eso son cosas que usted tiene que saber, que no tome nada como normal. Y hay que conocer su cuerpo. Exactamente. Eso. Y yo le digo a los pacientes siempre, usted a veces, por no ir a una consulta, a veces usted tiene que ir después en una ambulancia a Santiago o a Santo Domingo. Exactamente. Entonces lo importante es la prevención. A nivel ocular, como te decía Miriam, es muy variado el número de síntomas que hay, porque realmente desde la pérdida visual hasta los movimientos oculares que no estén de manera coordinada. También hay pacientes que cuando hay una hemorragia, lo único que esos pacientes siempre lo vemos casi en intensivo, cuando hay una hemorragia muy profusa a nivel cerebral, nosotros por el nervio óptico puede salir sangre a nivel de la retina, nosotros también lo podemos ver. Si nosotros vemos también que los vasos sanguíneos están muy tortuosos, ejemplo, me llegó una embarazada, que ella estaba embarazada de gemelo hace 3 meses, me llegó a la consulta. La presión era extremadamente alta de esa paciente. El paciente de Pascase también. Extremadamente alta, no, eso prácticamente no bajaba con nada. La desembarazaron a las 36 semanas y ella me llegó porque hay un dolor de cabeza que no se le quita.
Y cuando yo la vi, yo le vi de todo en esos ojos. O sea, le vi hemorragia, le vi los vasos sanguíneos sumamente tortuosos. Y le dije, pero ¿cómo a ti no te dio un síndrome de gel o te dio algo? Porque los vasos, y así como está ese ojo, como está la retina, así mismo está el cerebro. Yo le mandé una resonancia magnética con contraste, porque yo sé que lo que yo iba a encontrar ahí era un desastre a nivel cerebral. Porque si así está la retina del ojo, así mismo está el cerebro, porque realmente el ojo es una extensión del cerebro hacia afuera. Entonces, por eso es la retina como que habla. La retina del cerebro. Exacto. Tenemos neuronas, tenemos vasos sanguíneos, tenemos de todo ahí. Entonces, lo que le digo con esto es que nada lo asuma como normal. Si usted está viendo destellos, si usted ve que se le está yendo y viniendo la visión. Si está usted viendo mimita, como decimos nosotros. Que ahí estamos viendo mimita. Lo que tú le dijiste a Pascaso de la visión doble es importantísimo. Porque la visión doble puede ser una parálisis del tercer par incompleto. Que el paciente te dice, sí, doctora, yo veo, incluso me tengo que tapar el ojo porque estoy viendo doble. Eso puede ser cualquier cosa a nivel cerebral. Entonces, no asumir eso como algo normal. Ni reírnos, porque nos reímos mucho de que, ay, yo te veo doble, yo te visco, yo te visca, te estoy viendo mismo, doble. Entonces, como que uno lo coge como un relajito. Todo el dominicano es así. Sí. Uno mismo es así. Cuando estaban hablando ahorita que decían, bueno, es que el cerebro no está recibiendo el oxígeno que debe recibir. ¿A qué se debe esto? Eso puede deberse a una obstrucción por un trombo que se forme. Por ejemplo, aquellas personas que tienen colesterol alto, se forma una pequeña placa de ateroma a nivel de lo que es la arteria. Eso va lenta y progresivamente va obstruyendo el flujo hasta que de manera brusca obstruye totalmente el flujo. Entonces, automáticamente cuando obstruye totalmente el flujo, ahí vienen ya lo que es el área donde esa arteria irrigaba, pues todas esas células se van a morir. Es decir, el canalito se va cerrando. Se obstruye totalmente. Se cierra totalmente. Y es lo que se conoce como una trombosis cerebral. Porque no es lo mismo trombosis, embolia. Todo eso, a final de cuentas, no es lo mismo. Son de tipo isquémico, pero no son lo mismo. Ni se desarrollan igual. La trombosis se desarrolla de manera lenta y progresiva. Hasta que llega un momento que... Lenta y progresiva. Sí, lenta y progresiva. O sea, que no es de hoy para mañana. A usted le da una trombosis cerebral, pero eso tiene años que ya van ocurriendo cambios a nivel de lo que es la arteria. Y se va depositando esa grasa de manera progresiva hasta que ocluye el coágulo. Y ocurre lo que es el infarto, que es la interrupción del flujo sanguíneo, porque no solamente en el corazón, que el infarto es cerebral en este caso. Y se muere esa área específica del cerebro. Ahora bien, si por casualidad, de manera, no fue de manera total que se ocluyó el vaso, van a aparecer síntomas. Y va a aparecer algo que se llama penumbra isquémica, que es esa área donde le está llegando un poquito de flujo, pero que no le llega la cantidad suficiente. Entonces, ojo, es importante, van a aparecer síntomas, pero si se actúa de manera rápida, se ponen los medicamentos que la doctora Débora mencionaba, si está seguro que se le hace una tomografía, se le hacen estudios, resonancia, y se determina que es una trombosis, entonces se le ponen los medicamentos, en este caso, ya sea la aspirina, el clopidogrel, todos los medicamentos esos que se usan para evitar que se formen o que se desbaraten los coágulos en este caso. Hablando de aspirina, y escúchame doctor, para que no se me vaya por el tiempo, nosotros los dominicanos, sobre todo dominicanos, tenemos como el concepto de que tú te tomas una aspirina todas las noches y tú vas a ser una mujer y un hombre feliz, porque ese corazón va a estar libre de causa. Explíquenos. La aspirina tiene un detalle. Lo primero es que si su médico no se le indicó, no la use. En mi experiencia como cardiólogo, la mayoría de casos de derrame cerebral o hemorragia cerebral que yo he visto son casos iatrogénicos. Iatrogénico significa provocado accidentalmente, como diría uno. ¿Qué sucede? Muchos pacientes a veces le duele la cabeza y no saben por qué es y se toman una aspirina. Se sienten un calambre en un brazo, no saben por qué es y se toman 1 o 2 aspirinas. No duermen bien de noche. Y se toman 1 o 2 aspirinas. Entonces, ¿qué sucede? La aspirina es un antiagregante plaquetario que lo que hace es que me disuelve la sangre. Es decir, me pone el flujo sanguíneo más fluido, valga la redundancia. Exactamente.
Si este paciente presenta un síntoma de un derrame cerebral y se toma una aspirina, el derrame lo estoy multiplicando por 3. Es decir, que si la cabeza iba a sangrar un chin, ahora va a sangrar un chón. Eso es como cuando tú abres la llave a todo. Exactamente. Entonces, mira, estos son casos muy frecuentes que por desinformación, diría yo, el paciente cree que todo resuelve con aspirina. Y muchas veces lo que hace es perjudicar más el problema. Si tengo un sangramiento por la nariz y tengo la presión alta y me bebo una aspirina, voy a sangrar más por la nariz. Porque la sangre está más suelta. La sangre está más suelta, las plaquetas están desactivadas. La aspirina me desactiva las plaquetas y las plaquetas son las que mantienen la sangre un poquito espesa para que no haya salida hacia afuera de la arteria. Entonces muchas personas caen en este error y producen iatrogénicamente este tipo de daño. Entonces, todo paciente, mi recomendación, asegúrese que su presión arterial esté dentro de los parámetros normales. Si usted ve que su presión está normal y le recomiendan una aspirina, tómesela. Pero si la presión está alta, no use la aspirina. Otra cosa, mira. Existen algunas arritmias del corazón llamadas fibrilación auricular y flúter auricular, que son más que una turbulencia, una especie de turbulencia en el corazón, que hace que se formen coágulos dentro del corazón. Luego estos coágulos dentro del corazón son bombeados y viajan al cerebro. Y en este caso se produce una trombosis, que en este caso sí sería aguda. Ya en el caso, como decía en este caso, como te decía el doctor, cuando es por ateroesclerosis, que es como que paulatinamente se me va tapando la tubería por depósitos de grasa, por daño, por lo que sea, ahí sí va a ser un poquito más lento. Pero cuando es un coágulo que viaja desde el corazón al cerebro, el problema es inmediato. Inmediatamente. Entonces, cuando uno siente, doctor, porque siempre yo te he estado por preguntar esto, como un susto que uno dice, ay, qué susto tengo yo, como que va a pasar algo en la familia, dice uno. Eso es una arritmia, se llama arritmia extrasístoles auriculares. Exactamente. ¿Eso quiere decir? Significa que los latidos del corazón llegan a un punto que me cae prácticamente uno encima del otro. El corazón, cuando bombea la sangre, siempre debe mantener el mismo ritmo o la misma velocidad, así como la aguja de los segundos del reloj. Imagínate que la aguja del segundo del reloj va a su tiempo, pero que hubo un punto donde se quedó pegada en el 60, por ejemplo, y tac, 2 veces se quedó pegada en el 60. Eso pasa con el corazón y eso hace que tú sientas eso. Pero no pasa nada, No pasa de ahí, pero muchas veces hay que corregirlo para evitar que el problema se mantenga. Vamos a recibir la llamada y tengo aquí también unos mensajes. Buenas tardes. Buenas. Sí, ¿su pregunta? Que le quiero preguntar al doctor, ¿qué tipo de aspirina es que no se puede tomar si la presión está alta? Ninguna. Ok, gracias. Si la presión está alta, ninguna aspirina puede usarla. Ya después que la presión esté controlada, si su cardiólogo lo indicó o su médico de cabecera le indicó aspirina Coralá 81, aspirina de niño, como dicen, la puede usar sin ningún problema. Lo mismo pasa con los otros anticoagulantes, no solamente con la aspirina. Ahí está el clopidogrel, está la warfarina, están las enoxaparinas inyectadas. Es decir, todos los anticoagulantes con la presión alta, ninguna se recomienda. Solo si el médico así lo hace. Si el médico así lo hace. Muy bien, vamos a escuchar qué dice nuestra gente porque nos quedan pocos minutos ya. Hola, Milian. Por favor, quiero decirte una cosa. Que yo tengo infección por orina, entonces lo bota con pastillas y vuelve y se forma. Me devuelve para atrás de nuevo, por favor. Tú la lees el mensaje, pero nosotros no escuchando nada que tú le dijiste. Ella tiene una infección en la orina, toma los medicamentos y vuelve y le repite. Lo mismo que hablamos. Está haciendo recurrencia. En el caso de ella, evidentemente ha hecho una recurrencia. Hay que hacerle un cultivo de orina y hay que determinar qué germen específico es que ella tiene. Y en este caso, para ponerle un tratamiento que vaya acorde con lo que amerite este caso. Urocultivo y muchas veces antibiograma también. Sí. Porque a pesar de que tú sepas cuál es la bacteria en este caso, o el germen, ya hay una resistencia a X antibióticos porque la persona abusa muchas veces. No, nosotros somos, y le compramos también en los colmados que damos una ampicilina 1000, una 500. No, y te dicen,
Creo que me está por dar una gripecita. Déjeme tomarme ¿cómo se llama? Una ampicilina 500, una citromicina, porque siento que me va a empezar. Y ahí se toman una y ahí se quedó. Me dijo un muchacho que tiene un colmadito muy pequeñito que vende mucha ampicilina 1000. Sí. Eso se me agota así y yo digo, pero ¿cómo la compran así si el médico no se la receta? No debería ser porque a final de cuentas una ampicilina 1000 dosis única no va a ser, no creo que va a hacer nada. Mis compañeros están aquí, son médicos y saben. Yo tal vez, pero yo uso poco ese que no, mire, eso no sirve para nada. No sirve para nada. No queremos hacer mala propaganda, pero yo soy difícil hasta para tomar acetaminofén. Sí. Es verdad. Nada. Ay, yo me tomo todo como tan fácil, pero pero eso no quiere decir que yo me ando bebiendo todas esas cosas, pero si no que no tengo facilidad. Si hay necesidad y se requiere, hay que usarlo. Pero de la forma correcta. Así mismo. Mira, aquí tengo una pregunta. Buenas tardes. Siempre me da dolor de cabeza, me da dolor en el cuello, siento que el pecho me lo tengo como apretado y la respiración como si fuera paralizada. Tiene muchos síntomas esa bueno, paciente. en este caso es bueno que esta persona se le haga una evaluación completa, porque ha manifestado muchos síntomas, síntomas cardiovasculares, síntomas a nivel de lo que respiratorio, de todo tipo. Entonces, tiene un combo. Es bueno hacerle, no le vamos a recomendar directamente ninguna medicación, sino más bien una evaluación, hacer una valoración del índice de masa corporal y todo eso, para después entonces pues derivarlo a un área específica y ver su condición. Hay que ver si le dio COVID, si hay que hacerle una tomografía, a ver si quedó con algún tipo de residuos o secuelas. O secuelas, sí. Exacto. Yo creo que vamos a tener hoy en día. Que volver al programa número 2 de este. Porque ustedes tienen después que decirnos qué vamos haciendo, qué se puede hacer, la alimentación, la prevención. La prevención. En realidad la prevención es lo mismo de todas las enfermedades cardiovasculares que hemos hablado, lo mismo de la hipertensión, lo mismo de todo. Es decir, hábitos saludables, un estilo de vida saludable, evitar el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, son parámetros generales para mantener una salud cardiovascular. Y algo ya así como para cerrar, que lo malo del cerebro es, Miriam, que es las células que tenemos ahí no son como las células de la piel. Tú te haces un aruñazo, pasa cualquier cosa y esas células vuelven ellas se recuperan, pero las células cerebrales automáticamente le pasa algo, ellas mueren. Ay, qué egoísta. Y ellas pueden mejorar sus conexiones, pero ellas no se pueden regenerar nuevamente. Entonces eso es un problema. Entonces eso es bueno ese punto tocarlo para uno también cuidarse más. Porque hay muchas cosas por las cuales uno no se cuida, que uno siempre piensa que todo se cura. Que todo vuelve a la normalidad. Todo se cura. Entonces ahí nosotros tenemos el problema. Bueno, queda la parte 2. Vamos a tener que hacer la parte 2 de este tema. ¿Le parece? Sí, perfecto. Porque ya hemos llegado a la parte final. Las personas que enviaron mensaje directamente para el ginecólogo, lo que vamos a hacer es traerlo a lo mejor de la mañana para que él responda. Así es. Porque tengo 2 mensajes que son para usted aquí. Entonces, para que hay mucho mal de orina. Así es. No sé si malos hábitos también. Sí, y muchas averías. Entonces, y las aguas también. Exactamente. Así es. Gracias, señores, muchas gracias. Hemos finalizado ya el programa. Junta médica, agradeciendo a Dios que Débora pudo venir. Amén. Y que ya casi, no está sana, está casi sana. Sí, gracias. Así es que casi está bailando. Sí, casi 20. Gracias a todos ustedes. Gracias por esta oportunidad, nuevamente a Dios por traernos aquí y con toda la fuerza para el próximo martes, Dios mediante. Si Dios quiere, ¿verdad que sí? Ahí estaremos. Muchas gracias. Amén. Gracias a cada uno de ustedes. Yo soy Miriam Jiménez. Hasta mañana a partir de las 9, si Dios quiere.